Sin embargo, y haciendo honor a la verdad, el PRI sí transformó a México, pero sus propios sistemas y maneras de ejercer el poder también lo alejaron de la sociedad. Del PRI no podemos decir que fue una dictadura, pero tampoco una democracia. Se le denomina acertadamente como un partido hegemónico y autoritario, un sistema político con una maquinaria casi indestructible que mantenía bajo control a todos los poderes fácticos que nacían dentro del Estado, ya fuera por medios pacíficos o no tan civilizados. Un partido de Estado como el propio Partido Comunista en China. Un sistema político que aglutinaba a todas las fuerzas políticas del país, que cayó en las peores formas de represión, de corrupción y de malas administraciones de algunos de sus gobernantes. Todo lo anterior propició que el PRI fuera teniendo poco a poco ese desapego de la sociedad, ese proyecto de colectividad en beneficio de todos los mexicanos. El PRI empieza a sufrir descalabros importantes como sistema. El México del 68, la guerra sucia, la crisis económica y la impunidad con López Portillo, la elección dudosa de 1988, donde el PRI gana, la salida de militantes priistas para formar el PRD, la muerte de Colosio y el famoso error de diciembre de 1994. Llevaron a la sociedad al hartazgo del priismo en la presidencia de la República. Creo en el PRI de hoy. Creo en lo que hizo el PRI del siglo XX. Tengo esperanza en el priismo del siglo XXI, de los retos que se nos avecinan y que algunos ya tenemos en puerta. Muchas veces se me ha cuestionado por qué el PRI. ¿Por qué estar en un partido con un estereotipo negativo y mal visto por muchos mexicanos? Simplemente digo que yo no soy lo malo del PRI, que yo represento un contexto diferente, una nueva generación que tiene la posibilidad de reivindicarse con la sociedad a la que tanto bien hizo, pero también de la que en su momento se olvidó. Soy heredero de un priismo que no se cierra a la autocrítica y al análisis, de un PRI que como organización ha evolucionado y ha aprendido con dignidad de su pasado, donde a los jóvenes se nos brinda la oportunidad de superarnos con trabajo y disciplina, donde no se nos esconde la verdad de nuestro pasado, ni se nos pone una mordaza para decir lo que pensamos. Entendamos al priismo del siglo XX como una realidad social que necesitaba México, como el partido que logra dar de nuevo el orden y el cauce institucional que el país necesitaba, el PRI unificador de las conciencias políticas, el PRI transformador y modernizador del país, el sistema político que revoluciona a una nación después de su posguerra, el PRI con sentido y carácter social que nacido en el poder se convierte en el partido del Estado por muchas décadas. No se puede entender la realidad actual sin analizar la historia del PRI. No podemos dejar de lado el progreso del siglo XX, olvidando al sistema priista, aún con sus errores y sus aciertos. Un partido que prevaleció en el poder presidencial 71 años y que tras la derrota en el 2000 muchos veían acabado. El priismo no murió en el 2000. La alternancia es una sana compensación a un sistema de transición democrática como el que vivía México. Hoy de nuevo se siente el poder máximo.
la mayor magistratura del país está en manos de un priista, de Enrique Peña Nieto. Tenemos la gran oportunidad de decirle, pero sobre todo, de demostrarle a la gente que no se han equivocado. México sigue creyendo en el PRI. No lo defraudemos. México sigue pidiendo PRI. Respondámosle. El pueblo nos brindó de nuevo su confianza. Actuemos para reafirmarla. Dejemos de cometer los errores y los vicios del pasado. De manera consciente, actuemos de una manera diferente, con proyecto, con unidad, con responsabilidad, pero sobre todo sirviendo a la sociedad. Aquel que diga que el PRI gobernó mal 71 años está equivocado. Es un ignorante de la historiografía mexicana. Es un ciego de la realidad que tenemos. Somos buenos para olvidar el pasado. Por esa razón, no aprendemos. Por ese motivo, seguimos cometiendo los mismos errores. La verdad histórica se estudia en los libros, pero se plasma en una realidad que quedará inmortalizada para siempre. El PRI se inmortalizó en sus acciones, en sus obras, en sus gobiernos y los resultados tangibles que brindó a este país. Como muestra, miremos las escuelas construidas, los caminos, los puentes, las carreteras, las presas, la industria y el comercio. Observemos los hospitales, las guarderías, los centros de salud, las bibliotecas, los parques y jardines. Vivamos el orden institucional, los servicios burocráticos, la libertad y la respuesta del gobierno a nuestras gestiones y necesidades. Todo lo anterior no se construyó en 12 años del panismo. Asumamos nuestra realidad como partido, de lo que fuimos y de lo que somos, para poder replantearnos constantemente lo que queremos ser. No neguemos nuestro pasado erróneo, pero defendamos nuestro pasado glorioso. Dejemos de ser autoritarios y sigamos propiciando la crítica y la transformación con propuesta. Reafirmemos nuestra herencia liberal del siglo XIX, nuestro legado revolucionario y el pasado institucional que se logró construir con el esfuerzo no solo del priismo, sino de todos los mexicanos que, haciéndoles justicia en este discurso, hago honor en su memoria, por haber participado como sociedad en los gobiernos que el PRI encabezó para el desarrollo de este gran país. Hoy tenemos grandes retos que asumir, muchas obras por realizar. Los preceptos grabados en la Constitución de 1917, producto de la Revolución, aún no se han cumplido a cabalidad. La ley se sigue aplicando de manera discrecional y muchas de las necesidades sociales por las que se luchó en 1910 aún siguen pendientes. El PRI se dice heredero de la revolución y en efecto lo es. Ha logrado consolidar grandes anhelos sociales, pero todavía falta mucho por hacer. La misión de seguir trabajando por una sociedad es interminable. En pleno año 2013 tenemos el reto de consolidar la justicia social. Lema, por cierto, de nuestro partido. Tenemos 50 millones de pobres, una educación básica de poca calidad, un crecimiento económico deficiente que no llega ni a los 2 puntos porcentuales al año, cuando deberíamos de estar creciendo 6 puntos anuales. Una economía
donde la riqueza se acumula en unos cuantos, los grandes capitales están concentrados solamente en 5% de las empresas existentes y 11 familias controlan el monopolio de la economía. El bono demográfico con el que contamos empezará a revertirse en el 2020. Pemex necesita modernizarse con una reforma energética eficaz. La inseguridad y la impunidad siguen imperando. 90% de los delitos en México quedan sin castigo. Existen grupos delictivos que han rebasado la autoridad de los gobiernos locales. Secuestros, homicidios, extorsiones y narcotráfico. Sumando la corrupción y una cultura machista, retrógrada, que aún impera. Esos son algunos de los retos que tenemos los priistas, los gobiernos y toda la sociedad. No es cosa solamente de las autoridades. Como diría César Cancino, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Trabajemos en conjunto para mejorar a la sociedad y que por ende de esta salgan mejores gobernantes. Ya lo hemos hecho, ya se ha logrado en el pasado. Es tangible lo que se hizo en los gobiernos eficientes del priismo. Allí están todas las instituciones políticas y sociales que se construyeron en el siglo XX. No es una invención de la historiografía, no es un mito, es una realidad aún vigente. El PRI fue el gran creador de las instituciones que hoy tenemos, por supuesto, con el apoyo y la unidad de la sociedad, de sus luchas y de las grandes causas civiles. Ahí sigue el IMSS, el ISSSTE, la Ciudad Universitaria de la UNAM, el IFE, el Infonavit, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el TLC de América del Norte, el Instituto Politécnico Nacional, el CONACYT, los libros de texto gratuitos, las becas, los desayunos escolares, Pemex y CFE como empresas líderes a nivel mundial. Esto es lo que se hizo, entre otras muchas cosas. Claro ejemplo de que cuando hay una visión y se lucha por ella, el resultado será favorable. Compañeros priistas, los exhorto desde esta tribuna a que continuemos dignificando a esta gloriosa institución que es el Partido Revolucionario Institucional. Que jamás sintamos vergüenza de decir que somos priistas. No importa las circunstancias adversas del pasado, ni aún la adversidad del presente. En nuestra generación está seguir haciendo del PRI el mejor partido de México. Democracia y justicia social, he dicho.